Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro cuarto podcast, en donde vamos a tener una invitada especial, pero primero quisiera saludar a mis compañeros. Les está hablando María Luisa Magdaleno Chowell. Y bueno, le doy la bienvenida a mi compañera y amiga Alejandra Díaz, quien está eh, transmitiendo desde la ciudad de Hermosillo, Sonora. ¿Cómo estás, Ale? Buenas noches. Muy buenas noches, muy bien, gracias. Qué bueno, Ale, gracias por acompañarnos una vez más. Y también está desde la Ciudad de México nuestro compañero Elías Telles Pérez. ¿Cómo estás, Elías? Buenas noches. Hola, Luisa, hola, Ale, hola, la invitada, que ahorita ya me la... ¿No? Estoy yo muy bien, Luisa, muchas gracias, buenas noches. Qué bueno, Elías. Pues muchas gracias, amigos, por volver a conectarse en este nuestro proyecto, nuestro podcast llamado, se llama nuestro colectivo, Medicamentos para Mentes Libres MX. Y bueno, contenta de presentar a nuestra invitada. Ella es Frida Romay Hidalgo, quien es la jefa de la causa Salud y Bienestar en el movimiento denominado Nosotres y co-coordinadora del colectivo Cero Desabasto. Frida Romay, buenas noches. Hola, buenas noches a todas y todos. Primero que nada, les quiero dar mi profundo agradecimiento por haberme invitado a este programa y también le agradezco a la audiencia que hoy nos está escuchando. Espero que este programa sea de su interés y también les sea útil. Muchas gracias, Frida. Gracias por regalarnos tu tiempo, tus conocimientos. Y pues bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hacerlo como una plática entre amigos, que nos muestres qué hace tu colectivo, el colectivo en el que tú colaboras. Y bueno, quisiera preguntarte o que nos compartieras una breve reseña de lo que representa Cero Desabasto. ¿Hace cuánto iniciaron? ¿Qué fue lo que los motivó para organizarse, para llevar a cabo este movimiento dentro de México? Claro, con mucho gusto. Pues voy a dar una breve reseña de la historia del colectivo Cero Desabasto. El colectivo surgió a raíz, no sé si ustedes lo sepan, creo que nunca se los había comentado, pero surgió a raíz de un comentario que hizo el actual presidente de la República en una de sus mañaneras, el 15 de enero del 2019, en el que él señaló que existía, así tal cual voy a citar sus palabras, existe un abanico de corrupción, hay huachicoleo también en la compra de medicinas y se llegó al extremo de robarse dinero de las medicinas. Todo eso lo vamos a corregir. Después de esa declaración que hizo el actual presidente de la República, un grupo de 6 organizaciones, entre las que se encuentran Nosotres, que es la organización en la que yo trabajo, junto con Derechohabientes Viviendo con VIH del IMSS, Fundar, la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, Juntos contra el Cáncer y la Asociación Mexicana contra la Fibrosis Quística, nos organizamos y decidimos crear este colectivo, pero antes de llamarse colectivo Cero Desabasto, inició como una propuesta que se llamó No al Huachicol de Medicinas y surgió para poder contribuir con conocimientos, herramientas, capacidades y evidencia disponible para poder identificar las causas del desabasto de medicamentos e insumos médicos que desde ese entonces, desde el 2019, se empezaba a agravar. Y después de habernos reunido y de haber iniciado con este movimiento de No al Huachicol de Medicinas, pues más organizaciones se fueron uniendo a lo largo de los años, del 2019 al 2023, de 6 organizaciones fundadoras. Hoy somos 115 organizaciones de pacientes y otros aliados que tenemos el objetivo común de, uno, identificar cuáles son las causas del desabasto. 2, mapear el desabasto, y eso lo hacemos a través de 3 vías de acceso a la información.
Uno es a través de nuestra plataforma, que es cerodesabasto.org. 2 es a través del chatbot de WhatsApp. Y 3 es a través de solicitudes de acceso a la información que estamos haciendo todo el tiempo a las principales organizaciones, instituciones de salud de nuestro país para poder tener información de cómo es la situación del desabasto en nuestro país. Eso nos ha permitido generar evidencia que posteriormente nos ayuda a hacer incidencia relativa al desabasto tanto a nivel local como a nivel federal. Y después de casi 4 años de trabajar de manera conjunta, hoy también ya tenemos representación en las 32 entidades federativas y también tenemos 8 representaciones estatales, que son grupos de organizaciones de 8 entidades federativas, que además de colaborar a nivel nacional con el colectivo, también están haciendo acciones focalizadas de acuerdo a las necesidades que identifican en el estado en el que se encuentran. Muy bien. Bueno, empezamos con otra preguntita. ¿Cuáles han sido las áreas del sector salud que han sido más afectadas hasta la fecha? De los 4 años hasta la fecha. Pues creo que aquí valdría la pena comentarles un poco de cuáles son las causas del desabasto, ya que a lo mejor la audiencia desconoce. Y primero quisiera mencionar que la causa no es por falta de presupuesto, si bien podríamos incrementar el presupuesto en salud, porque nunca hace falta dinero en salud, y menos en un país que invierte tan poco a la salud como es México, sino más bien las causas del desabasto están relacionados con una mala serie de decisiones administrativas que se tomaron desde que llegó esta nueva administración, y 2, también por una mala planeación respecto a, 1, cómo comprar los medicamentos, 2, cómo importarlos, 3, cómo distribuirlos, 4, cómo almacenarnos, y 5, cómo entregarlos a las y los pacientes o personas que los requieren. Entonces, el desabasto, podemos decir de que no hay un solo culpable o no hay una sola institución que esté haciendo mal las cosas, sino ha sido un problema sistémico, es decir, todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, pues han sido agravadas por esta serie de malas decisiones administrativas que pues en un origen el principal responsable podríamos decir que fue la Secretaría de Salud. Sin embargo, pues ha habido una serie de actores que también han tenido culpa en que el desabasto se haya agravado tanto, y nosotros documentamos que el desabasto empezó a agravarse desde el 2019 y fue en el 2021 donde tuvo su mayor pico de desabasto en el país, y nosotros logramos documentar que más de 22 millones de recetas no se surtieron en el 2021, es decir, 22 millones de mexicanas y mexicanos no pudieron recibir sus medicamentos. Y también es importante mencionar que en estos 22 millones no estamos contando al sector privado y no estamos contando a el INSABI, que fue la alternativa al Seguro Popular después de que en el 2019 decidieron pues dar por terminado el Seguro Popular, que era la opción que tenían las personas que no tenían seguridad social. Y pues hasta hace poco, hasta este año, existía el Seguro Popular y hoy va a ser el IMSS Bienestar, pero pues nunca pudimos tener esos datos, aun cuando le solicitamos por las vías legales pertinentes la información. Siempre su respuesta fue una negativa, así que pues nuestra información se queda corta
de cómo realmente fue la magnitud del problema de desabasto en nuestro país. Y pues las áreas más afectadas fueron medicamentos y vacunas. De insumos médicos no lo logramos documentar también porque también las personas no suelen reportar, por ejemplo, cuando no les dan una venda o cuando no tienen hilo para hacerles la cirugía o cuando no tienen el químico tal para poderles hacer este estudio. Entonces, todavía de insumos médicos no tenemos tan claro cómo fue la falta de estos insumos, pero lo que sí es que en cuestión de vacunas, que son, y no me estoy refiriendo a vacunas COVID, sino vacunas que se les tienen que poner a los niños en sus primeros años de edad. Ahí hubo un gran problema y pues hoy en día, pues el desabasto, ustedes mejor que nadie lo saben, no se ha resuelto. Sin embargo, sí ha habido mejoras en acceso a medicamentos de algunas patologías, como son VIH, como son cáncer, como son diabetes. Y eso queremos pensar que ha sido en respuesta a, pues ya después de tanto haber echado a perder las cosas, pues ya hoy están aprendiendo a comprar y también le están dando prioridad a ciertos fármacos que sí o sí, pues se tienen que adquirir. Muy, muy Muchas interesante. gracias. Muy, muy interesante. Fíjense que yo les quería platicar cómo conocí a Frida, porque Cero Desabasto han sido pues unos guías en nuestro andar y en algún momento dado en esta organización que empezaba a gestarse en nosotros como colectivo, en pro del abasto de medicamentos psiquiátricos, pues siempre hay muchas dudas, siempre hay muchas en quién confiar, en quién no confiar, y Cero Desabasto nos demostró siempre que ellos estaban del lado de la verdad y del lado de la justicia en cuestión del abasto de medicamentos. Yo les quiero platicar cómo la conocí a Frida Romay. Fui yo convoqué muy nerviosamente, me acuerdo y hasta me pongo nervioso, pero yo convoqué para ir a Psicofarma, ¿no? En un video. Y de repente, pues algo en mi mentecita me decía, puede ser que no vaya nadie, Elías, ¿no? Yo dije, pues sí, ni modo, me llevo mi bocina y hablo yo solo. Entonces me fui muy nervioso y haciéndole ver a la gente que nos empezaba a seguir en las redes, sobre todo en Facebook, que podía ser que no llegara nadie, pero que yo estaba allí y ya alguien de Cero Desabasto se había contactado conmigo, que no fue Andrés Castañeda, fue otra persona. O me parece que Jimena Dorantes de Change fue la que me dijo. Entonces me dijeron, va a ir alguien del colectivo. Y yo dije, pues súper bien. Allí estaban ya un medio de comunicación nada más, que era TV Azteca. Y estaban, me acuerdo, los policías de tránsito muy movidos ahí. Y dije, bueno, al menos los puse a trabajar los de tránsito, ¿no? Ya no estoy... Los Y fue bien desaburriste. chistoso. ¿Mandé? Los desaburriste. Sí, y fue muy chistoso porque ahora que veo los comentarios en YouTube de ese video, sobre todo en YouTube, en Facebook, perdón, había una señora que decía, pobrecito el señor, lo dejaron ahí solo, ¿no? Afuera. A mí me daba mucha risa eso. Y me acuerdo que ya estaba yo hablando, yo me puse a hablar y en eso no sé por qué algo me dijo así como voltea y Frida se venía bajando de un coche muy apurada con una lona y me dijo, hola, yo soy Frida Roma y vengo de parte de Cero Desabasto y dije, bienvenida, vientos. Y yo ya estaba hablando por micrófono y me acuerdo que fue bastante rápido todo, ¿no? Ya de repente ella traía la lona y me dijo, ¿dónde la ponemos? Le dije, vamos a ponerle la puerta de Psicofarma, ¿no? Y la pusimos en la puerta de Psicofarma y ella logró entrar conmigo allí. Y algo que me gustó mucho de Frida como activista y como mujer es que, porque la verdad es que me dijo Frida una vez algo muy importante, le dije, las mujeres son las más aguerridas, ¿no? En este colectivo y me decía Frida, en todas las luchas, ¿no? Y la verdad es que sí, la verdad es que sí, o sea, de verdad que lo digo bien en serio, la verdad es que sí.
O sea, yo estoy rodeado de mujeres y de mujeres que son más entronas. A los hombres nos cuesta más trabajo, sin embargo, no sé por qué, ¿no? La verdad es que no tengo idea por qué, pero sería interesante descubrirlo. Sin embargo, los hombres que están en nuestro colectivo, pues siguen allí y empiezan a hacer más cosas, han aprendido a hacer más cosas. Ya estamos viendo cómo ya buscan medicamentos, como ya dicen ya acá, ya empiezan a hacer esa labor de búsqueda y dices, pues es que todos nos estamos formando como activistas. Y fue como yo conocí a Frida. Y algo que, regresando a lo que me gustó mucho de ella como activista y como mujer, es que ella, yo siempre he encontrado en mi reflexión y en mi visión, siempre hay dos responsables en el caso del desabasto de medicamentos psiquiátricos. Y es la empresa Psicofarma y las pésimas decisiones que tuvo el gobierno. Sí, y que ya sabemos que no se tentó el corazón en aras de combatir lo corrupto y lo malo y los monopolios y atropellar, valiéndole nada los derechos de los pacientes, ¿no? En aras de esa transformación. Entonces, yo me di cuenta por un comentario que me hacía Frida es que la farmacéutica, y yo decía, sí, o sea, decía, sí gobierno, pero también la farmacéutica, ¿no? Y es que en realidad uno no acaba siendo enemigo de la empresa, pero tampoco amigo, porque dices, es que ¿cómo es posible? Y Frida no me va a dejar mentir. Yo les decía dentro de Psicofarma, ¿cómo es posible que tú dices que tienes 50 años en esto? Yo no lo sabía. Ese día lo conocí junto con Frida. ¿Y cómo es posible que en 50 años, qué te falló? O sea, ¿qué hiciste mal? ¿No? Y no sé si recuerdas, Frida, pero ellos estaban muy nerviosos, no sabían cómo qué contestar muy bien, no, como que me daba la impresión que no sabían qué iba a pasar con la empresa, ¿no? Y ojalá y nos hubieras acompañado esta última vez, Frida, porque su actitud ya fue mucho más relajada. Pero es que aquí, ¿cuándo sabremos la verdad? No lo sabemos. De lo que sí estamos plenamente conscientes es que el gobierno tomó una decisión mal planeada. O sea, más bien sin nada de planeación y sin justificación alguna hasta la fecha. Y a pesar, Frida, de que el problema del desabasto en México ha sido un tema recurrente de toda administración, ¿tú qué consideras que este desabasto de los medicamentos psiquiátricos, tú lo ves como en esta administración que se disparó más o ya de acuerdo a las métricas? Porque déjenme decirle, para terminar, algo que también me gustó mucho del colectivo Cero Desabasto, y es que tienen números, ¿no? Y en números alguna vez hasta en la mañanera decían que no los mencionaron, pero Andrés Manuel habló contra ellos y ya después yo platicando con Frida me decía, oye, pero esos números los sacamos de gobierno, ¿no? Y se lo dijeron, en comunicados se lo dijeron, le contestaron al gobierno esos números están en tus plataformas, no los inventamos nosotros. Y ahí te das cuenta cómo está ese juego perverso de querer descalificar a la gente sin investigar nada. No conocen sus números, no saben sus números. O sea, el presidente no sabe los números, ¿no? Si no hubiera dicho, yo tengo otros datos, ¿no? Entonces, pero son tus datos. Y entonces, ¿tú cómo ves este problema del desabasto en específico, Frida? Primero que me gustaría que me dijeras en medicamentos psiquiátricos y después en otro tipo de medicamentos. Claro. Bueno, antes de entrar en materia la pregunta que me hace Elías, quisiera destacar algo que me faltó y es decir, pues, ¿qué es nosotros? Para que entiendan la lógica detrás del por qué les estamos acompañando a estos grupos y por qué, y también por qué hacemos las cosas como las hacemos. Nosotros es una organización política, así nos definimos, pero política no quiere decir que tenemos afinaciones partidistas, sino más bien que creemos que la ciudadanía es la que tiene el poder de transformar y somos el verdadero contrapeso de tanto el gobierno como de otro tipo de poderes fácticos, entre los cuales pueden estar los medios de comunicación, las empresas e inclusive la delincuencia organizada.
Y solo si entre todas, todos y todes nos organizamos, es como realmente vamos a poder hacer un cambio que impacte no solamente a un grupo pequeño, sino a grupos más grandes a los cuales se les vulneran sus derechos. En el caso del colectivo Cero Desabasto, el principal derecho que se vulnera es el derecho a la salud, y es por eso que con las organizaciones pues trabajamos codo a codo para combatir este problema. Y también cabe aclarar que el colectivo Cero Desabasto no es nosotros. El colectivo Cero Desabasto son las 115 organizaciones que lo convocan, y nosotros únicamente somos puente, facilitadores, acompañantes de la causa. Y también nosotros tenemos como base una metodología que se llama Metodología de Exigencia de Derechos de Marshall Ganz, que bueno, todavía sigue siendo un activista que ha acompañado diversas causas alrededor del mundo relacionadas con la garantía de diferentes tipos de derechos. Es una metodología aprobada, es una metodología que funciona, no importa la cultura, porque tiene como base que haya redes sólidas de confianza entre las personas que conforman estos colectivos que buscan transformar realidades. Entonces, habiendo dicho lo anterior, el colectivo existe y ha logrado crecer a lo largo de los años por estas redes que se han construido a través de las diferentes organizaciones, y que también se han fortalecido gracias al valioso trabajo que han realizado las diferentes mesas de trabajo que conforman el colectivo. Entonces, nosotros lo impulsamos, pero no somos el colectivo Cero Desabasto. Y regresando a la pregunta que hizo Elías, desde el 2019, nosotros es cuando empezamos a documentar el desabasto y a generar evidencia, y de acuerdo con los datos que nosotros tenemos, los medicamentos para la salud mental y enfermedades neurológicas siempre han estado, desde el 2019, en los primeros 5 lugares de reportes por desabasto. En el año 2019 ocupaban el 4.º lugar en número de reportes por desabasto de medicamentos. Después, en 2020, también ocuparon el 4.º lugar. 2021 ocuparon el 5.º lugar. Ahí fue el año con mayor desabasto, pero en el 2021 quien ocupaba el primer lugar de desabasto era el cáncer. No sé si recuerdan pues todo el escándalo que hubo por desabasto de medicamentos para niñas y niños con cáncer. Entonces 2021 es cuando se agravó más. Y en 2022 el grupo de enfermedades que ocupó el primer lugar son todas las enfermedades neurológicas y de salud mental. Y en 2023 también las enfermedades neurológicas y para padecimientos de salud mental ocupan el primer lugar. Así que ya llevamos 2 años consecutivos donde este tipo de condiciones han sido las que tienen una mayor afectación. Y esos datos los tiene el gobierno, y aún así decidió tomar las decisiones que tomó y que terminó afectando más cuando ya de por sí desde el 2022 ya ocupaban este grupo de patologías pues el primer lugar de reportes y de desabasto a nivel nacional. Oye, Frida, y bueno, 2 preguntitas. La primera es, hace ratito mencionaste a un activista, ¿me puedes volver a mencionar su nombre? Sí, es Marshall Ganz, y tiene un libro que de hecho les recomiendo a Alias, creo que ya le he platicado de él, que se llama Sí se puede. Ok. Es de editorial Grano de Sal. Este año se tradujo al español y es un pequeño manual que tiene la metodología que nosotros utilizamos y que también otras organizaciones que hacen incidencia alrededor del mundo han usado. Se los recomiendo ampliamente, no solamente para
exigencia del derecho a la salud, sino es una metodología que nos sirve para hacer valer cualquier otro tipo de derecho. En nosotros también acompañamos repartidores, trabajadoras del hogar, migrantes. Entonces, pues nos hemos dado cuenta que funciona en cualquier tipo de causa y pues hay que volvernos activistas, no solamente cuando a nosotras nos pasan las cosas, sino hay que empatizar y solidarizarnos con las diversas causas. Y pues yo hoy estoy en la causa de la salud. Y si bien yo, Frida Romay, no he sido afectada directamente por el desabasto, sí lo he sido indirectamente y también pues a través de la empatía, pues por eso me uno a la causa y pues seguiré por aquí hasta que la vida me lo permita. Y gracias por eso, Frida, porque nos han arropado. Desde que conociste Elías, nos arroparon tu organización, tu movimiento, tu colectivo, nos buscó, pues casi casi hasta nos convenció, ¿no? Porque andábamos, pues, descubriendo. Todos aquí éramos nuevos, afectados, preocupados, nerviosos, y ustedes estuvieron atrás de nosotros, buscándonos, y bueno, ahora ya somos parte de Cero Desabasto. Frida, este colectivo, igual que el tuyo, es sin color, sin partido, se maneja con recursos propios. Entonces, me es obligatorio preguntar, ¿cómo ha sido el desabasto en otros sexenios, en el anterior, ya no en este? ¿Hubo esta misma problemática? ¿Ya se veía venir desde aquel entonces? ¿O todo empezó con este gobierno? No, nosotros hemos hecho investigación para poder hacer esta comparación. Si bien no tenemos los datos tan desagregados antes del 2019, lo que sí es que pues nos hemos documentado a través de diferentes fuentes y desde siempre ha habido desabasto. Sin embargo, no estaba a los niveles que hoy está. Antes el desabasto era de entre un 5 y un 2% del 100% de demanda que se tenía de los medicamentos, lo cual tampoco es mucho menor porque pues la demanda que se tiene son miles de millones de medicamentos. Entonces ese 5% o 2% sí representa pues un número considerable y pues aún así había personas que no accedían, ¿no? Sin embargo, los problemas, más que no hubiera los medicamentos más graves en el sector salud, eran otros. Lo que logramos identificar, de hecho ese fue un reporte que hicimos con otros aliados, fue sobre precios. Por ejemplo, el IMSS compraba medicamentos, estoy diciendo números por decir algo, compraba medicamentos a 10 pesos cuando ese medicamento en el mercado costaba 6. Entonces había 4 pesos que no tenía que pagar, pero por alguna razón los pagaba. Y cuando se ahondó más en los contratos, nos dimos cuenta que había un grupo de distribuidores y de farmacéuticas que se favorecían en este margen de ganancia. Entonces, cuando el presidente dice en 2019 y cuando llega a la administración y dice de que había un grave problema de corrupción en el tema de medicamentos, no es de que no lo hubiera, claro que lo había. Y muchas de esas farmacéuticas que fueron sancionadas e inclusive fueron inhabilitadas al principio de esta administración, la razón detrás es porque se había descubierto toda una red de corrupción gigantesca alrededor de los medicamentos que pues tenía un impacto en las finanzas y dos, también un impacto en el abasto, porque pues si solamente el gobierno tenía 100 pesos para comprar este medicamento y además le elevaban el precio, pues ya no podía comprar 10 piezas, sino solamente podía comprar 8. Así que pues sí tenía un impacto en el acceso a los medicamentos. Sin embargo,
pues como muchas de las cosas que hizo esta administración, en lugar de realmente ver cómo hacer un plan que permitiera combatir la corrupción sin cortar de tajo todo lo que sí se hacía bien, pues lo que hizo este gobierno es tal cual quitarle la facultad a la Secretaría de Salud de comprar y se lo da a Secretaría de Hacienda y al IMSS de comprar, que era el principal institución que compraba medicamentos, se lo da a Secretaría de Hacienda, pero pues Secretaría de Hacienda nunca había comprado medicamentos y tampoco tenía al personal especializado para comprar medicinas, porque no es lo mismo comprar sillas o lápices a comprar fármacos. Y pues el IMSS y Secretaría de Salud sí tenía personal que súper especializado, que llevaba 15, 20 años comprando medicamentos, los corrieron a todos y a todas, y pues terminó siendo un desastre. Entonces, por tratar de arreglar un problema grave que era la corrupción, pues terminaron llevándose a otras personas que ni lo debían y que y como dice Elías, no se sentaron a pensar en las consecuencias que iba a traer esa decisión tan abrupta. Y pues desde el 2000, desde que inició esta administración, pues ha sido error tras error, tras error, tras error. Y hasta el día de hoy, todavía, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, aún no se ha formado un equipo como el que se tuvo hace algunos años de gente especializada para que pues realmente se arregle el desabasto que hay, no solamente en el IMSS, no solamente en el ISSSTE, sino en un montón de instituciones que pertenecen al sistema de salud, tanto públicas como privadas. Muchas gracias, Frida. Bueno, pues si tú que nos estás escuchando llegaste hasta aquí, es momento de invitarte a que nos sigas en nuestra página de Facebook, en TikTok, en Instagram, en cualquiera de esas redes. Nos llamamos Colectivo se me fue el nombre. Para mentes libres. Colectivo Medicamentos para mentes libres. MX. Estamos en Facebook, Insta, TikTok, y hay otro grupo cerrado que es como el primo hermano del Facebook. En el mismo Facebook se llama Alto al Desabasto, ahí también nos encuentras. Y bueno, en este podcast que lo encuentras en Spotify. Frida, hace ratito mencionabas que aún no tienen cuantificado los faltantes de lo que es guantes, todo lo que utiliza un doctor, ¿no? Aquí yo quisiera platicar de una experiencia. Me platicaba una amiga, su esposo es doctor en el Seguro Social, y me comentaba que él tenía que comprar todos sus insumos, y bueno, para que no se viera que los metía y los sacaba del Seguro Social en una mochilita, arriba en el techo los guardan como tipo plafón. Ya los voy, ya van mañana a buscar los directores en todos los plafones de los techos, ahí guardan sus insumos. Si necesitan un guante, de ahí los sacan. Si necesitan geles, él está es urólogo, entonces ellos necesitan geles, ahí los guardan. Entonces sería súper importante que se pudiera cuantificar todos esos faltantes, ¿no? Y bueno, Frida, ya casi acabamos. Ale, ¿alguna otra pregunta? Sí, Elías. ahorita Frida, pues hablabas un poquito de este grupo de personas que estaban preparadas, ¿no? Pues para comprar medicamentos en el IMSS, en el cual ya no se tiene. En su perspectiva, ¿qué se necesita o qué otra cosa se necesita para minimizar este problema del desabasto? Bueno, además de gente especializada, porque es para que se tiene que especializar uno en farmacoeconomía, en un montón de cosas más que pues no aprendes de un día a otro. También lo que nosotros creemos, y no solamente nosotros, sino
es un grupo de expertas y expertos en materia de salud pública, es que se debe de impulsar una política farmacéutica nacional. ¿Eso qué es? Y es una serie de políticas y regulaciones que vayan en torno a que realmente haya un ambiente competitivo en cuestión de acceso a medicamentos, porque también algo que no hay que negar es que hay un monopolio de ciertos tipos de medicamentos que está controlado por un grupo pequeño de farmacéuticas que se han beneficiado a lo largo de los años y que también el que solamente, y eso les pasó a ustedes, a las personas con condiciones psiquiátricas y neurológicas, pues había solo un laboratorio que se llama Psicofarma, que producía y que actualmente produce ciertos grupos de medicamentos. Entonces, si algo hace mal ese laboratorio, no hay manera de que se le pueda hacer frente. ¿Y por qué? Porque pues a lo largo de los años no se ha hecho un ambiente proclive para que otras farmacéuticas entren al mercado o la propia industria farmacéutica nacional pues se les den los incentivos necesarios para que haya más alternativas y que realmente eso tenga un impacto que beneficie a las y los consumidores, porque no perdamos de vista de que estos laboratorios pues al fin de cuentas están lucrando y pues como consumidor también hay algo que se llama derechos de las y los consumidores, pues en ningún momento se les está considerando ni tomando en cuenta para que sus errores, de acuerdo a lo que ellos mismos nos mencionaron, Psicofarma, que tuvieron errores administrativos, pues no tengan un impacto en sus consumidores, que en este caso son pacientes, y más aún cuando es un impacto que tiene, pues que es muy grave, porque está impactando en la salud de las personas, en la economía, en su tranquilidad e inclusive en sus vidas. Entonces, no es igual, no podemos comparar como si una empresa que produce gorras, pues se le inhabilita, pues realmente a lo mejor a quien le gustan mucho esas gorras se va a sentir afectada o afectado porque no las puede comprar, pero pues no va a pasar más allá de esa incomodidad y además tiene 300,000 opciones para comprar otras gorras. Sin embargo, pues en su caso, si Psicofarma no produce medicamentos, no tienen alternativas y también la actual regulación sanitaria no permite que se pueda importar de una forma rápida y segura medicamentos, por ejemplo, de Estados Unidos, como muchos de las y los pacientes, pues fue su forma de poder acceder a estos fármacos que pues Psicofarma por varios meses dejó de producir. Entonces, pues esta política farmacéutica que nosotros nos encantaría ver y que también para el siguiente año que vienen las elecciones esperemos que las y los candidatos dentro de sus propuestas de salud tengan esta política farmacéutica, pues debe de contemplar todos estos variantes para que cuando se tenga que inhabilitar algún laboratorio por hacer mal las cosas, pues la única afectación sea a los bolsillos del laboratorio y no a la salud de las personas que consumen los medicamentos. Muchas gracias, Frida. Así como lo dices, tal cual. Necesitamos opciones y opciones en todos los aspectos, o sea, opciones que no estén los precios súper elevados, que tengamos opciones también que la gente pueda adquirir los medicamentos pues de una cantidad pues, que puedan comprarlos, pero que sean también de buena calidad. Así es. Fíjate que, compañeras, que ya, qué bueno que habló Ale, porque le iba a decir, Ale, te veo muy seria, ¿no? Muy calladita. Y Ale tiene buen tema de plática también. Fíjense que ahorita que mencionaba Frida y que mencionaba nuestra compañera Luisa de cómo nuestro colectivo, al igual que ellos, es apartidista y no tenemos tintes, o sea, no tenemos no nos vamos ni hacia la izquierda, ni hacia el centro, ni hacia la derecha en cuestiones políticas, pero hace poco veía yo un documental donde hablaban de uno debe tomar a pesar de que el activismo no es político,
lleva en esencia algo político, ¿no? ¿Por qué? Porque si tus políticas y tú como gobierno atropellan mis derechos, yo debo de tomar una postura política. Y lo que no quiere el gobierno es que la gente haga política, porque si no se les acaba el negocio. Entonces, en el momento en el que un activista empieza a tomar una postura política, ya no le gusta al gobierno. Entonces trata de desprestigiar así, porque, y México no es la excepción, porque debes de asumir una postura precisamente política, porque lo que tú haces es política, y la política la haces muy bien. Las decisiones, como decía ahorita Frida, digo, 2 por 6, 12, ¿no? Si no, mis matemáticas no me fallan, 2 por 6, 12. O sea, fueron 12 años en que se pudo haber planeado algo y no llegar a improvisar, ¿no? Sino decir, pues vamos a hacer esto y metes gente como, fíjense que yo la verdad, Frida está muchísimo más empapada y Andrés Castañeda del tema de adquisiciones, de así, Andrés me llegó a sugerir varias cosas durante este desabasto de, oye, tal vez podemos meterle por acá, podemos proponer pedir medicamentos acá, cosas que yo no sabía, ¿no? Si bien yo había estado como participando en muchos movimientos sociales, no tenía idea con el tema de las adquisiciones. Yo recuerdo el primer reportero, el segundo reportero que me entrevistó, Alonso Viña del País. Nos fuimos a echar un café allí para una segunda entrevista en el centro y él me decía, oye tío, es que no entiendo cómo comprar los medicamentos en México, ¿no? Él me decía, esto en España sería un escándalo y aquí no. Y aparte, por más que ya me metí por ejemplo, en el IMSS nada más, a ver cómo es el tema de comprar medicamentos y pensé que ya lo había entendido, no es así, no lo entiendo. Y yo dije, uy, pues yo tampoco. Y hace poco hablaba yo con un amigo que trabajó en gobierno, sigue trabajando en gobierno, y él me mencionaba cosas a las que se refirió Frida hace rato, ¿no? De cómo gente que sabía, porque no sé si recuerden que el año pasado, si no mal recuerdo, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a 3 personas de Cofepris por corrupción. Entonces, tú por ahí dices, bueno, pues el asunto va bien, ¿no? Pero sucede que vas improvisando sobre la marcha, corres a todos, como dijo Frida, eso me lo explicaba mi amigo, y metes gente que no sabe cómo comprarlos. Y es donde entonces, yo recuerdo que algo que llegaba a platicar con Frida y con ustedes era como, y lo decíamos entrevista tras entrevista, es que no hay otro laboratorio que nos venda el medicamento, ¿no? Ahorita y uno se tiene que poner a investigar todo, porque dicen que el dolor que menos duele pues, es el ajeno. Y cuando fue el asunto de PISA y de los medicamentos para niñas y niños con cáncer y el famoso metotrexato, que me lo recordó el doctor Hugo López Gatell cuando lo fui a visitar, este, el, el tema es que fue largo también el proceso para ese grupo de padres en la importación de los medicamentos y tardó mucho tiempo y yo creo que no podemos juzgar a demás grupos de personas en que les faltó organización, porque nosotros que hemos estado de esta línea del campo de batalla como colectivo y ya como un comité, es que la presión, los enojos, el que no te conteste la autoridad va minando tu calidad de vida y tu salud mental, ¿no? O sea, la contamina. Es por eso que en otros grupos es bien difícil la organización, ¿no? Y algunas veces hasta imposible. Ahorita que hablaba Frida de este tema de la exigencia de derechos, que fue una palabra nueva que yo conocí este año, porque no sé si recuerdan que Frida nos dio un taller sobre exigencia de derechos, ¿no? Y ahí ella nos iba explicando, que por cierto aquí con mucho gusto recomendamos si alguien quiere contratar a Frida para que dé una plática o un taller. A mí me gustó bastante. No, y lo digo en serio, porque a mí, y yo creo que a todos nos gustó mucho esa enseñanza, ¿no?
y así como ustedes han sido mis asesoras, pues también Frida Romay, lo fue un tiempo, ¿no? De que le pregunté, oye, Frida, y no podíamos bromear mucho, ¿no? Yo me acuerdo que le decía, oye, Frida, es que hay tantos chismes ahorita que el último chisme que necesito es que llegaron los aliens de los Simpson y se robaron la materia prima de Psicofarma, ¿no? Y se fueron, ¿no? Porque eran tanta la cantidad de chismes que luego yo le hablaba y le decía, oye, ¿cómo ves esto? ¿Y cómo ves esto? Digo, y ahora que ya Frida como que siempre tiene mucha chamba y todo, ya casi no platica conmigo, ¿ah? Pero pues siempre está muy ocupada, parece diputada, pero sí Defiéndete, fue, Frida, defiéndete. no, pues es que Pues uno la hay busca, pero tantos grupos, Elías, no, tantos clientes Desgraciadamente. afectados. No, a mí me sí, encantaría no tener trabajo y sí, estar claro, enfocada en otras cosas, pero pues está tan mal las cosas que nuestro tiempo se consume. cierto, cierto, y a mí Frida me llegó a regañar varias veces y la última no fue la excepción en Cofepris porque me decía ella, nos decía, pues júntense con nosotros, sean una organización más de cerveza abasto. Y digo, Frida, es que también nosotros estábamos en un torbellino de emociones, de organización, de que Alejandra Díaz, Luisa y yo tratábamos de hacer de todo. Había veces que a las 12:30 llegaba un mensaje de Ale Díaz diciendo, ya depuré el grupo o ya hice esto y Luisa igual. Y era un desgaste. Ale de repente se llegó a poner mal de la presión. O sea, es una lucha. Y a mí lo que me gusta mucho es cómo las compañeras siguen aquí, ¿no? Y También recordar cuando ibas de protesta en protesta con las demás compañeras del comité. Ale y yo nunca te hemos podido acompañar, pero también tienes a tu comitiva, ¿no? De personas que han ido Sí contigo es. a las siempre. protestas. Sí, y también en la cuestión de que algo de agradecerle a Frida de Héroes Abasto es que cuando fuimos la primera vez a la Secretaría, bueno, es la única vez que hemos ido a la Secretaría de Salud, que fue Frida y fue Andrés, y me acuerdo que ese mismo día a mí hasta se me enchinó la piel de ver que Luisa estaba entregando un oficio a la Secretaría de Salud de ahí de Guadalajara, Alejandra Díaz estaba entregando un oficio junto con Luis Fernando de Litio Medios de Comunicación, Y porque ya, ese escrito, ese primer escrito que manejamos en la Secretaría de Salud, cada quien de su estado, Frida me hizo favor de Corregirlo. ampliarlo, de corregirlo, de meterle cierto, leyes. La verdad es que lo enriqueció bastante y muchas gracias por eso, Frida, porque de verdad éramos bien poquitos en ese entonces, apenas estábamos creciendo, pero tú ya nos buscabas, ya te acercabas, ya nos decías, háganle así, váyanse por acá. Nunca fue tienen que hacerlo así. Más bien ustedes siempre estuvieron como coachándonos a lo que nosotros se nos iba ocurriendo o íbamos necesitando en ese momento. Así es, Frida, muchísimas gracias. sí, No, de que al contrario ha sido un privilegio acompañarles y un mensaje que no hemos dicho en este programa, pero quiero que la audiencia se lleve es que la salud es un derecho, no es un favor, no es una dádiva. Inclusive no tendríamos que estar gastando de nuestros bolsillos para los medicamentos, porque es un derecho reconocido en nuestra Constitución, artículo 1º, artículo 4º, y también en los diversos tratados internacionales que México ha suscrito. Entonces, no tendríamos ni siquiera que estarnos preocupando en destinar más de acuerdo con los últimos datos que salieron, las y los mexicanos destinamos aproximadamente el 36% de nuestro salario a salud. Entonces, no tendríamos que estar haciendo ese gasto, tendríamos que estar usando ese dinero para otras cosas, pero no para salud. Entonces, más allá de, es importante tener opciones para comprar a lo que a mí me gustaría instar y a lo que me gustaría hacer conciencia, es que todas y todos reconozcamos a la salud como un derecho y no nos quedemos con los brazos cruzados cuando no se nos garantiza
sino más bien ejerzamos presión para que la salud no siga siendo la caja chica de corrupción del gobierno. Porque ¿cuál es el lugar donde siempre roban dinero? O que lo ocupan para campañas políticas, o que lo ocupan para mil cosas, es la salud, porque pues la gente se conforma o nos hemos conformado con lo poco que nos han dado, no solo esta administración, sino muchas. Y así como nos enojamos o nos organizamos cuando, no sé, se violentan los derechos de los animales o hay cuestiones de inseguridad como feminicidios que también son muy graves o cuestiones de desaparecidos, etcétera, así también deberíamos de salir todas y todos a las calles cuando no se nos garantiza la salud a nosotras o al resto, porque algo que todos vamos a vivir son enfermedades, ya sea menos graves, más graves, pero ninguna de nosotras ni nosotros nos vamos a salvar de tener afectaciones a nuestra salud. No hay nadie que sea completamente sano físicamente y mentalmente, así que pues en algún momento nos tocará estar del otro lado y cuando no estemos ahí, pues igual hay que solidarizarnos y unirnos entre todas y todos y hacer que la salud sea uno de los 3 temas prioritarios del gobierno, porque sin salud no podemos hacer nada. Es la base de todos los derechos, así que hay que casi tatuarnos que la salud es un derecho y como predicadores compartirlo con todas nuestras conocidas, conocidos, amigos, amigas, familiares y organizarnos. Y solo así el gobierno va a darse cuenta que si quieren nuestro apoyo, tienen que garantizarnos lo mínimo. Y lo mínimo es salud, educación, Seguridad. vivienda, seguridad, internet. Hoy en día hay como un piso mínimo que nos tendrían que garantizar. Así es, Frida. Pues es un tema que da para mucho. Sí, Te agradecemos hoy tu tiempo, que nos hayas compartido un poco de historia de lo que ha pasado en este sexenio, lo que viene, lo que hace falta. No sé si quisieran agregar algo más ustedes, compañeros. pues yo darle las gracias, Frida, por tu tiempo, por toda la experiencia platicada. Wow, o sea, Sí, es de mucha, para nosotros es grandísimo lo que han hecho ustedes en estos 4 años, ¿no? Pues felicidades, es algo, una labor muy bonita por ser la voz de miles y miles de personas. así Gracias, es. Frida. Y yo nada más también agradecerte mucho, Frida. Te queremos mucho en nuestro colectivo, en nuestro joven colectivo. Te consideramos una aliada y yo te considero de manera personal y yo sé que las demás también, pero te considero una amiga muy valiosa en mi vida. En mi vida, ¿no? Aparte no me dejaste sola en Psicofarma ese día, entonces no me dejaste sola en Psicofarma ese día, entonces me sentí acompañado, pero de verdad que se te estima bastante, Frida, todo lo que han hecho de manera, pues prácticamente desinteresada, ¿no? Porque necesitábamos ese tipo de ayuda en nuestros inicios. Y yo creo que eso fue como un complemento en nosotros, ¿no? Y espero que también entiendas que este tipo de organización ha tenido muchas transformaciones por dentro y creo que son normales, ¿no? Pero de verdad que te agradecemos el tiempo y que no sea la última vez que hablas aquí en nuestro podcast. Esperemos que poderte invitar y que todos podamos celebrar algo bueno en materia de salud pública y no estar ya hablando de un tema que es doloroso, la verdad es que este desabasto de medicamentos psiquiátricos ha tenido impactos inhumanos, ¿no? Si podría decirles así, ha tenido impactos que no se nos van a borrar de la mente ni del corazón, ¿no? Como el compañero Jordi, ¿no? Como la gente que me hablaba a las 2 de la mañana muy mal, o gente que yo veía, como la señora Rosa María, que la llegué a ver porque ella me regaló una vez a mi triptilina y verla mal, ¿no? Mal, verdaderamente mal. Y entonces te agradecemos, Frida, el tiempo. Agradezco mucho también a la compañera Luisa y a la compañera Ale.
por seguir en este proyecto del podcast de nuestro colectivo. Gracias. Muchas gracias, Frida. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Elías. Que pasen buena noche y te tenemos otra invitación pronto, Frida. Perfecto, gracias a todas y todos y todes. Y pues seguimos en la lucha. Así es. Gracias, Frida. Que pasen buenas noches. Igualmente. Hasta luego.